Bueno, vamos a disponernos como siempre a empezar a tiempo. Gracias a todos los que ya estaban conectados. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos revele, el que nos muestre, el que nos enseñe un nuevo tema, así como hemos venido trabajando durante todos estos viernes. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo especial, porque cada viernes, Señor, ya anhelamos el encontrarnos para escudriñar tu palabra, escudriñar las buenas nuevas del Evangelio. Ponemos en tus manos este tiempo, oramos para que sea tu bendición, tu presencia, la guianza de tu Espíritu Santo durante este estudio bíblico. Conforme a tu palabra, Señor, que seamos nosotros menguando y tú creciendo, bendito Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que llene nuestra boca y que seamos nosotros compartiendo tu palabra. Echamos fuera de nuestro corazón, aún de nuestros pensamientos, todo pensamiento prejuicioso, todo pensamiento que no vaya conforme a la doctrina y oramos, Señor, para que aquí seamos verdaderos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Gracias por el tema del día de hoy. Oramos, Señor, para que nos mueve, nos toque nuestros corazones y salgamos realmente de aquí siendo diferentes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada familia que tú has permitido que hoy se conecte y que estemos hoy todos unánimes juntos en ese mismo sentir de buscar de ti y de saber más de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir hoy un tema que, como hemos venido a lo largo de esta cuarentena compartiendo, son poderes, temas poderosos, situaciones que generan poder en nuestra vida y que en la medida en que la conozcamos, yo creo que cada vez vamos a ser más esos hacedores de la palabra, porque ya no tendremos excusa, porque efectivamente estaremos siempre con una palabra en nuestro corazón, y dice la palabra que del buen tesoro del corazón saldrán buenas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo durante este tiempo, llenando nuestro corazón de un muy buen tesoro que es la palabra de Dios. Estamos, tal vez como compartíamos el domingo, estamos sembrando. ¿Para qué? Para más adelante cosechar, para vida eterna, pero también para cosechar cosas muy buenas aquí en la tierra. Hoy quiero compartirles un tema que, como los demás, es uno solo, es decir, ustedes se van a dar cuenta que así como necesitamos de pronto de la disciplina, así como necesitamos del amor, así como necesitamos nosotros de la obediencia, como necesitamos nosotros de los buenos pensamientos, todo eso que hemos venido comentando y compartiendo a lo largo de este tiempo virtual, hoy quiero compartirles algo especial y es la perseverancia. Y quiero que antes de empezar a compartir lo que el Señor tiene para nosotros, usted se imagine los siguientes personajes de la Biblia sin perseverancia. Entonces, imaginémonos un Noé. ¿Qué hubiera pasado si Noé, en la instrucción que le dio el Señor de construir la barca, absolutamente alocada la instrucción, pero era el Señor mismo el que le estaba dando instrucciones de cómo construirla y para qué construirla? Si Noé le hubiera hecho caso a las burlas, le hubiera hecho caso a la crítica, perdón, a la crítica, le hubiera hecho caso a los señalamientos de todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con la instrucción que el Señor le había dado. Entonces, imagínese usted un mundo sin la perseverancia de Noé. Imagínese usted un mundo sin la perseverancia, por ejemplo, de Josué y Caleb.
donde el Señor les envía con otros tantos espías y les dice, vayan y examinen la tierra prometida. Y llegan unos espías y dan un reporte absolutamente negativo de lo que efectivamente el Señor quería mostrarles, que era una tierra donde fluye leche y miel. Y quítele la perseverancia a estos dos hombres a ver en qué hubieran quedado. En el Nuevo Testamento, quítele la perseverancia a un Bartimeo que quería estar cerca del Señor Jesús, en donde la multitud lo detuvo porque usted para dónde va, usted qué le pasa, pero él no se cayó, sino insistió, perseveró en acercarse al Señor Jesucristo. Imagínese usted la mujer del flujo de sangre, sin una perseverancia tal para llegar a tocar el manto del Señor Jesús. Pero imagínese usted ahora un Señor Jesucristo sin la perseverancia para cumplir ese, eh, esa orden de su Padre de ir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Quítele a todos estos personajes la perseverancia y veríamos trabajos totalmente inconclusos. Y todos tendrían la mayor de las justificaciones para no terminar lo que empezaron. Un Bartimeo que los mismos discípulos lo estaban callando, que usted para dónde va, donde lo mandaron, la multitud se oponía a que se acercara al Señor Jesús y un Bartimeo absolutamente alejado, es decir, con todas las oposiciones para llegar al Señor Jesucristo. Una mujer del flujo de sangre que a la luz de su problema, el problema que tenía en ese momento, que era el que no hubiera parado el flujo de sangre durante años, donde había gastado todo su dinero, que en ese momento era declarada inmunda por la situación que estaba atravesando, y ella solamente quería tocar el manto de Jesús. ¿Qué tal que hubiera desistido de eso? Y hoy quiero compartirles de eso. Hoy quiero compartirles cómo a la luz del Nuevo Testamento, muchas veces debemos tener en cuenta más la necesidad que tuvo Bartimeo, la necesidad que tuvo la mujer del flujo de sangre, la necesidad que tuvieron muchos que se acercaron al Señor Jesús por sanidad y por salvación, y fueron perseverantes simplemente en esa necesidad del Señor Jesús, que era mucho más fuerte que la oposición que recibían para recibirle. Y hoy creo que nos encontramos frente a una de esas situaciones en donde nuestra necesidad del Señor Jesucristo nos debe ayudar a nosotros a perseverar en lo que nosotros hemos iniciado, en lo que estamos transcurriendo y en lo que estamos trabajando. Tal vez como nunca en una situación como la que nosotros nos encontramos, necesitamos perseverar. ¿En qué? Estaba ahorita viendo un pedacito del noticiero y la gente de pronto al fin está entendiendo que tenemos que encerrarnos, que tenemos que tener medidas de seguridad o de bioseguridad, que tenemos que alejarnos socialmente hablando, y eso es perseverar para obtener algo. En ese orden de ideas, la perseverancia, ¿qué es? Es una cualidad. No todos perseveran en lo que emprenden, y más bien muchos terminan desistiendo en el camino y dejando de perseverar en lo que han empezado. El triunfo realmente no es por estar en el sitio correcto y con la gente correcta. El triunfo es perseverar en lo que nosotros iniciamos. ¿Qué significa perseverar? Significa mantenerse firme o constante en la realización o continuación de una cosa. Hoy necesitamos firmeza, hoy necesitamos constancia como iglesia para seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Hoy necesitamos constancia para mantener nuestros trabajos.
Es muy fácil levantarse y decir en esta situación yo no quiero trabajar. Hoy necesitamos perseverancia y constancia para terminar nuestros estudios. Hoy necesitamos mantenernos firmes para continuar y terminar lo que empezamos. También he encontrado otra definición de perseverancia y es proseguir con decisión ante la adversidad. Proseguir con decisión ante la adversidad. Generalmente la adversidad es la que nos hace a nosotros desistir de lo que empezamos. Un negocio, un matrimonio, la educación de unos hijos, el ministerio. Todo lo que usted tiene en su vida fue algo que empezó. Nosotros empezamos una carrera y la terminamos, fuimos perseverantes. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino y ha dejado la carrera por una u otra razón y no han perseverado. Y entonces vamos a ver más adelante por qué es que terminamos culpando a los demás de no perseverar. Otra definición de perseverancia es ser tenaz, es no darse por vencido. La Biblia nos habla mucho, tal vez en algunos apartes nos habla con la palabra perseverar, pero en otros apartes nos dicen, por ejemplo, sigan pues buscando primero el reino. Ese sigan es perseverar. Sigan tocando y se les abrirá. Ese seguir tocando es perseverar. La Biblia nos habla de perseverar en oración. La Biblia nos habla de adherirnos firmemente a lo que es excelente. Entonces fíjense cómo la Biblia sí nos habla y nos invita a nosotros, y vamos a ver ahora unas porciones de la palabra, cómo nos invita a nosotros efectivamente a ser perseverantes, a mantenernos firmes, a ser constantes en la realización de una cosa, a seguir adelante con decisión ante la adversidad. La Biblia nos invita a ser tenaces y a no darnos por vencido. Un aspecto importante de la perseverancia es eh, hacerle frente a los reveses que inevitablemente vamos a tener en la vida. Nosotros no podemos, perdónenme la expresión, vender o compartir un evangelio de solo provisión, prosperidad. El Señor quiere eso para nosotros, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero también la palabra de Dios nos invita a nosotros a reflexionar sobre que en este mundo tendremos aflicción. Y como en este mundo tendremos aflicción, entonces la perseverancia es un aspecto importante para nosotros hacer frente a esos reveses que inevitablemente vamos a tener en la vida. Un revés que hemos tenido todos, tal vez, es el que estamos viviendo. Y ese revés que estamos viviendo nosotros en esta vida, nosotros necesitamos hoy más que nunca perseverar. Y vamos a compartir a la luz de la palabra cómo debemos perseverar y cuáles son como eh, eh, los pasos que debemos tener en cuenta en, en ese perseverar, en ese seguir adelante. Vamos a empezar con Proverbios 24, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y esto era lo que les decía ahorita, un aspecto importante de la perseverancia es hacer frente a los reveses. Y la palabra de Dios nos dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ese levantarse es perseverar. No importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces fallemos, la palabra de Dios dice que nos levantemos. En lugar de rendirnos, nos debemos levantar, seguir adelante, intentarlo de nuevo. El apóstol Pablo, acuérdense que comparte, lo vamos a ver ahora más adelante, nos dice que esto se trata de una carrera. Y no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, por lo tanto es una
es una maratón y en las maratones quienes te llegan a la meta son aquellos que perseveran. Allí a la meta no llega eh, todo el mundo. Llegan los que han tomado en su corazón y tienen esa cualidad de perseverar, porque no muchos perseveran. Muchos más bien se dan por vencidos. Cuando vemos a una persona que termina con su vida, cuando vemos que una persona se suicida, lo que dejó fue de luchar. Lo que dejó fue, se dio por vencido. La vida, las circunstancias, el coronavirus, el encierro. Veía la historia de una muchacha que se suicidó este lunes, saltando de un puente a las 8 de la noche y simplemente el WhatsApp que dejó es, esa policía se metió en mi casa y parece que el esposo era policía y se metió con una patrullera, compañera de trabajo, y empezó a escribirle correos, a armar escándalos hasta que al fin no aguantó más y tomó la decisión de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque hay autocompasión, porque hay culpa, porque nosotros mismos nuestras responsabilidades y no terminamos culpando a los demás, porque a veces nos amargamos, a veces nos rendimos. Eh, y no pensamos que toda dificultad, que toda prueba, que toda tribulación, que todo desierto, que toda cueva, como usted quiera llamarlo, tiene una razón de ser. Quiero que me acompañen ahí mismo en Proverbios, el capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. ¿Qué quiere decir el Señor en esto? No importa si son buenas, si son malas, hay una razón de ser en todo lo que nosotros hagamos. Hay una razón de ser. Tenemos que encontrar cuál es la razón de ser que nos quiere enseñar el Señor. Y una vez aprendemos lo que el Señor nos quiere enseñar, podemos seguir adelante. Pero a veces nos quedamos en vanas palabras de los labios, hablando de nuestra situación tan crítica, tan complicada, nuestra situación como es de problemática, cuando realmente nosotros tenemos que tener la mejor de las actitudes, aún en los momentos difíciles que podamos estar viviendo. Proverbios 24, dice la palabra de Dios, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en tu día de trabajo, tu fuerza será reducida. Eso quiere decir que la actitud en el trabajo, la actitud en lo que emprendamos en cualquiera de las áreas de nuestra vida es importante. Podemos sentirnos cansados, incapaces. Podemos de pronto quedarnos sin fuerzas, con desaliento, con depresión frente a lo que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 9, Gálatas 6, ya, perdónenme un segundito. Gálatas 6, versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Compartíamos en el versículo anterior en Proverbios 24:10, que la actitud en nuestro trabajo es importante. Y que frente a lo que podamos estar viviendo podemos desanimarnos, podemos cansarnos, podemos sentirnos con incapacidad de seguir adelante, podemos decir, rendirnos, por decirlo de otra manera. Pero fíjense que aquí la palabra de Dios dice que no nos desanimemos. Esto es perseverar. No nos cansemos, perdón, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Compartíamos el domingo que nuestra vida es una vida de siembra y cosecha. Y que no muchas veces cosechamos tan pronto como nosotros queremos, sino que hay un proceso para la cosecha. Hay una semilla que estamos sembrando hoy, pero hay un proceso para la cosecha. Uno no llega de la noche a la mañana a ser gerente de una empresa. Para cosechar eso hay que estar sembrando semillas constantemente
y ir ganándose el ascenso en ascenso, en ascenso, en ascenso, hasta llegar a donde el Señor quiere ponerlo a uno. Cuando uno empieza como abogado, el gran error que cometemos todos los abogados, y creo que todos lo compartimos y a todos nos pasa, es que nos toca recibir todo lo que nos llegue, como casos. ¿Y qué hizo los audífonos que yo le he prestado todo este tiempo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde los tiene? Entonces, eh, le- entonces en el proceso de ir uno aprendiendo a litigar, empieza uno a eh, aprender y a tener casos más fructíferos que otros, simplemente porque vamos en un proceso de aumento. Y así se trata esto. La palabra de Dios dice que no nos desanimemos, que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de sembrar justicia, compartíamos el domingo, no nos cansemos de hacer lo correcto delante de Dios, de agradar a Dios, que en su momento vamos a cegar. Entonces, estamos viendo que definitivamente la perseverancia no solamente es una cualidad, sino que la perseverancia como poder de perseverancia va a generarnos a nosotros fruto, y va a generarnos un fruto que nosotros anhelamos, porque es cuando uno se casa, uno quiere tener el mejor de los matrimonios, pero tiene que perseverar, porque el matrimonio a uno le dicen rapidito en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, tal, y uno a todos le dice en ese momento sí, pero rapidito. Pero usted no se Amén. pone a pensar cómo es la pobreza, usted no se pone a pensar cómo es la enfermedad, qué tan cansones somos enfermos. Usted no se pone a pensar en en las buenas y las malas. Uno piensa casándose en las buenas, en la salud, en la riqueza. Uno piensa que esto va a ser hacer ochas y panochas. Les tengo una noticia. No, no, y hay que perseverar en el matrimonio. Porque por eso hay tantos desertores en el matrimonio y llegan al divorcio. Uno va a tener un hijo, ay, tan lindo, y le venden a uno la propaganda de Winnie, que es que uno le besa la colita y se duerme. Mentira. Los hijos son un lío así de grande. Así como son una bendición, son un lío grandísimo, pero hay que perseverar, porque el Señor nos dio a nuestros hijos como una responsabilidad. Entonces, fíjese que en todas las áreas de la vida, cuando usted entra al trabajo, a usted le ofrecen un sueldo y usted piensa en el sueldo, pero no piensa todos los compromisos que está adquiriendo por ese sueldo. Cuando yo me meto en un proceso y digo, mis honorarios son tantos, y la gente dice, bueno, listo, ¿cuánto le doy? Me da tanto. Usted no se imagina el compromiso que adquiere con esa persona porque le digo, me voy a encargar de tu caso. Y hay que perseverar. Yo tengo procesos de 9 años que me hubiera encantado botarlos a la porra, pero me toca perseverar para poder terminarlos y obtener fruto. Entonces, la perseverancia, esa es una cualidad que se ve en el tiempo. Entonces, usted me dirá ahorita, dice, bueno, listo, yo quiero perseverar. Listo, perfecto. Lo primero, ¿cómo lo hago? Y eso es lo que quiero que miremos en la palabra. Entonces, lo primero, vamos a 1 Corintios 9, versículo 24. 1 Corintios 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta porción de la palabra nos dice a nosotros algo, es, yo de esta manera corro. Y es el primer paso que quiero que usted tenga en su corazón para empezar a perseverar. De esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire. Usted debe fijarse objetivos asequibles y que merezcan la pena. Entonces usted se fija un objetivo, no corro por correr. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo no corro por correr. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo no pierdo mi energía golpeando el aire. Yo tengo que tener un objetivo claro. Y ese objetivo claro es hacia dónde voy, hacia dónde corro, ¿sí? ¿Cuál es mi carrera? ¿Cuál es mi pelea? ¿Contra quién es mi pelea? ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Ahí mismo vamos a Santiago 1. Santiago 1, versículo 25 dice la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí la instrucción del Señor dice, miremos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál es esta? La palabra de Dios. Y persevere en ella, persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo. Por eso nosotros decimos, no seamos simplemente oidores de la palabra, sino que apenas tenga usted esta palabra que hoy el Señor está permitiendo que nosotros compartamos, empiece a ser hacedor de la palabra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, fíjese que cuando nosotros hablamos de seguir perseverando como una cualidad, cuando nosotros hablamos de que el triunfo está en la perseverancia, la misma palabra de Dios empieza a nosotros a darnos instrucciones de cómo debe ser nuestra actitud. Hacedores de la palabra, hacedores de la obra, y para ser bienaventurados, dice la palabra de Dios, en lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Vamos a Proverbios 14, versículo 15. Estamos en el mismo punto de fijarnos objetivos asequibles. Proverbios, perdonen un segundito, Proverbios 14, versículo 15, dice la palabra de Dios. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, como estamos hablando de fijar objetivos, lo prudente hoy es empezar a reevaluar nuestras metas. ¿Cuáles son los pasos que hemos venido dando? De vez en cuando tenemos que parar en nuestra vida y mirar nuestras estrategias. ¿Qué hemos sembrado en nuestros hijos? ¿Qué hemos sembrado en nuestro matrimonio? ¿Qué hemos sembrado en el ministerio? ¿Cuáles son nuestros caminos en el trabajo? ¿Tengo objetivos claros? ¿Tengo objetivos asequibles? ¿Valen la pena? Miren, yo conozco varias personas que tienen ese mismo sentir, que se llenan de ideales y empiezan a vivir toda la vida por esos ideales. Pero son ideales, perdónenme, a veces inalcanzables. Es como si yo hoy dijera, no, es que yo la verdad, yo sí me gustaría ser presidente de Estados Unidos para guardar a ese poco de gente y dejen de estar fregando en la calle. Pues mi objetivo no es ni asequible, ni es claro, ni vale la pena porque no voy a poder ser presidente de Estados Unidos nunca. Entonces, aterricemos, por eso es prudente reevaluar y por eso la palabra de Dios nos dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Empecemos a mirar bien nuestros pasos, para dónde vamos, qué estamos caminando, hacia dónde. Preguntémonos si necesitamos cambios. El Proverbio 4, ahí mismo donde estamos, Proverbio 4, versículo 25 dice, Proverbio 4, versículo 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu piel del mal. Y aquí claramente la palabra de Dios nos dice por dónde debemos caminar y que debemos revisar más seguido nuestros caminos. Lo primero, fíjese objetivos claros, asequibles y que valgan la pena. Lo segundo, vamos a Lucas 14, versículo 28. En Lucas 14 dice la palabra de Dios, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Vamos como segundo paso a mirar cómo vamos a alcanzar los objetivos. Fíjense que la palabra de Dios nos dice en esta porción, ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Calculemos calculemos los gastos de tiempo, de plata, los gastos, el sacrificio a la familia, calculémoslos. Porque una vez los calculemos, nosotros decimos, sí, nos vamos a meter. Porque si no hacemos este cálculo, corremos con el riesgo, y lo dice la palabra de Dios, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Si nosotros no queremos hacer burla de los demás, calculemos nuestro gasto, nuestro costo. Miremos bien, dicen los conocedores de la parte empresarial, que las personas que efectivamente triunfan en sus emprendimientos son aquellos que claramente tienen una relación de causa-efecto. Hago esto, me produce esto. Si invierto esto, voy a producir tanto. Necesito tanto tiempo, lo tengo o no lo tengo, porque efectivamente lo voy a necesitar para llegar a este resultado. Las personas que tienen claro causa-efecto son personas que tienen más posibilidades de perseverar, porque esta relación de causa-efecto nos va a permitir a nosotros muchas cosas. Si deseamos algo, tendríamos que hacer todo lo necesario para conseguirlo. Todo lo necesario para conseguirlo. Pongámoslo en lo terrenal. Usted quiere conquistar a alguien. Usted tiene que medir sus fuerzas. ¿Ese alguien está comprometido o no está comprometido? ¿Le gusto o no le gusto? Tengo la capacidad de brindarle un futuro, cómo la conquisto, y empieza todo un proceso. Porque la perseverancia es eso, la perseverancia es un proceso en donde usted desea algo y tendría que meterle todo su interés, todas sus fuerzas, todas sus ganas, todo lo necesario para conseguir el objetivo. Acordémonos lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Él no corre como por correr y él no pelea como pegándole al aire, porque eso es perder energías ahí. Usted debe comprender dentro de cómo proceder para alcanzar el objetivo. Usted debe comprender todos los pasos que tiene que dar para lograr lo que quiere. A veces no miramos todo lo que tenemos que caminar para conseguir el objetivo, sino pensamos en el objetivo y pensamos que es muy fácil. Hace poco hablaba con una clienta y se van a meter en una sucesión como con 18 herederos por un capital de 300 millones de pesos. Haga la cuenta cuánto le correspondería a cada uno. No sé, alguien que tenga una calculadora, 300 millones por mucho dividido en 18, ¿cuánto da? Sebas. Necesitaron calculadora para eso, muchachos, no puedo creerlo. 16,600. 18 millones, a cada uno le corresponderían 16, ¿sí?
Listo. Sin contar que hay pasivo. Hacíamos las cuentas con la señora y que más o menos a cada uno le corresponde como 3 millones de pesos libres. Y los abogados le están cobrando mucho más que eso. Y decía ella, ¿vale la pena meterse a eso por 3 millones y me toque pagar un abogado y aguantarme un proceso y la enemistad de mis hermanos? Eso es mirar paso a paso las consecuencias de lo que yo voy a hacer. ¿Qué me quedaría después de eso? Y hay gente que se mete en proyectos en donde el paso a paso lo mata. ¿Por qué? Porque simplemente vemos como que no, mire, el resultado es esto y realmente no estamos mirando que debemos caminar hacia allá perseverando. Si nosotros entendemos los pasos que tenemos que dar, una cosa que nos ayuda es que nos va a ayudar a mantenernos concentrados y nos hará más fácil volver a empezar si llegamos a tener un traspiés. Si hay contratiempos, tendremos que parar y mirar lo que hicimos mal, corregir el error que cometimos y remediar los fallos que estamos obteniendo. Para ello, es bueno tener en cuenta este proverbio, Proverbio 20, versículo 18. Dice la palabra de Dios allí en ese proverbio 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con discreción sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo. No duden en pedir consejo a quien se lo pueda dar, ¿no? Hay un consejo primario, básico, que usted tiene que pedir a quien sepa del tema, ¿no? Si va a hablar de finanzas, hable con alguien que sepa de finanzas. Si va a hablar de comprar un carro, hable con alguien que sepa de carros. Si va a hablar, ¿sí me entiende? Usted tiene que buscar el consejo primario. Si usted va a comprar un carro, no me busque a mí, porque yo lo primero que le voy a preguntar es, ¿tiene radio? Y creo que ese no es un buen consejo para comprar un carro. Pero a mí lo que me interesa es que suene algo adentro. Entonces, eso es un análisis de cómo proceder para alcanzar esos objetivos que ya fijamos. Como tercero, que es importante en la perseverancia, está en Filipenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses 3, versículo 16. Dice la palabra en esta porción, Filipenses 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijémonos que esta palabra de Dios nos dice algo y es, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿De qué se trata esto? Se trata de ser regulares, tener regularidad. Fíjense que en las carreras de ciclismo, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España o en el Giro de Italia, hay una camiseta a la regularidad. Y esa camiseta a la regularidad no la gana el que suba más montaña, porque esa la gana el de la montaña. No la gana el de metas volantes, ese es otro. No la gana el campeón, no. El de la regularidad es el que en todos los aspectos de la carrera es el más constante. No es como uno que corre en lo plano, pero llega a la montaña y se derrumba. No, es bueno en lo plano, es bueno en la montaña, no es tan bueno por sus capacidades para ganarlo todo, pero es regular en toda la carrera. Esa regularidad es la que lleva a los ciclistas a terminar la carrera. De 200 ciclistas la terminan 170, 150. Hay 40 o 50 que se terminan retirando. Hay unos que ganan porque tienen algunas condiciones privilegiadas,
pero la regularidad son los peones en los equipos de ciclismo. Entonces nosotros debemos ser esos peones, esos regulares, empezar a ser buenos en todo, ¿sí? No estoy hablando, y cuidado, me va a entender esto así, no estoy hablando de ser regulares o mediocres, estoy hablando de tener regularidad o tener constancia. Y debemos tener regularidad en el matrimonio, en el ministerio, en el trabajo, como papás, como hijos, como hermanos. Tenemos que tener esa regularidad para poder ser realmente integrales y, como dice la palabra de Dios, irreprensible para con los de afuera. Entonces, fijémonos que necesitamos todo esto para continuar esta carrera que estamos corriendo, para conservar la motivación, para que no abandonemos lo que empecemos, sino que simplemente nosotros empezamos a tener realmente pasión y amor por lo que emprendamos, para recibir y alcanzar algo que es lo que nos va a tener constantemente en movimiento y constantemente en búsqueda de lo que el Señor tiene para nosotros. Y por eso terminamos diciendo que la palabra de Dios trae promesa para los perseverantes. En Santiago 1, versículo 12, Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendecido, bien bendecido el varón que soporta la tentación. Esto es ser perseverantes en santidad. Porque cuando haya recibido la prueba, acuérdense también que la palabra de Dios dice que no tendremos prueba o tentación mayor a la que nosotros podamos recibir. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En Apocalipsis 3, versículo 11, Apocalipsis 3, versículo 11 dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bienaventurado el varón que resiste la prueba, y aquí dice la palabra de Dios en esta porción, que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nosotros estamos en una carrera, no solamente en una carrera laboral o una carrera familiar, por llamarlo de alguna manera, o ministerial, sino estamos en una carrera a la vida eterna. Y en esa carrera que hablábamos de pronto el domingo de sembrar y cosechar para vida eterna, en esa carrera el Señor nos va a decir a nosotros, resista la tentación y va a ser galardonado. Retén lo que tienes, dice la palabra de Dios en esta porción de la palabra, para que ninguno tome tu corona. Entonces tenemos la perseverancia como un medio para obtener galardón, para obtener premio en vida eterna. Pero también tenemos la perseverancia como una obligación. Esto no es que, y no acabemos y dejemos todo a medias. En Romanos 12, versículo 12, dice la palabra de Dios. Veámoslo desde el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos está hablando aquí la palabra de Dios de cuáles son nuestras obligaciones o nuestros deberes como cristianos. Y aquí nos dice a nosotros que seamos diligentes, que no seamos perezosos, que seamos fervientes en espíritu, que seamos constantes en la oración. Todo esto es perseverar. Todo esto es perseverar como un deber, como un cristiano. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser irreprensibles para con los de afuera. Y ser irreprensible para con los de afuera implica que usted y yo perseveremos en santidad para que los de afuera no digan dice que pastor, dice que cristiano. Nada, nosotros tenemos
que luchar por cuidar el buen nombre del Señor Jesús. En Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese que aquí nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Efesios 6, versículo 18, Efesios 6, versículo 18, dice la palabra de Dios, que oremos en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos habla de la oración como algo necesario para nuestra vida espiritual. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cada vez que oremos por nosotros, tengamos en cuenta esta porción de la palabra en donde efectivamente nos habla de la perseverancia como una obligación. En Gálatas 6, versículo 9, dice la palabra de Dios, ya lo habíamos compartido, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, esto era lo que teníamos para el día de hoy, como el Señor en su palabra nos está invitando a que tengamos esta perseverancia como una cualidad de nuestras vidas. ¿Sí? Esta perseverancia, este mantenernos firmes, mantenernos constantes en la realización y continuación de lo que emprendemos. Estamos en un tiempo complicado, un tiempo que no tenemos luces todavía de cuándo vaya a terminar esta nueva manera de vivir. Y necesitamos perseverar. Pero hoy yo lo invito a que persevere en su fe, en creerle al Señor Jesús que vino a dar vida y a darla en abundancia. Que quien vino a robar, matar y destruir es Satanás. Si usted está viviendo en este momento el desánimo de sentir que se le están robando no solamente un tiempo de su vida, sino le están robando expectativas, negocios, le están robando dinero, no sé qué podamos sentir que estamos perdiendo con esta pandemia y con este encierro. Pero si perseveramos en nuestra fe, veíamos que efectivamente nosotros vamos a tener un galardón. Nos decía en Apocalipsis 3, versículo 10 tal vez, decía Apocalipsis 3:11, decía, retén lo que tienes, retienda lo que el Señor ya le ha dado a usted. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha dado una porción de fe. Todos los que estamos aquí hemos recibido la bendición de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Eso es lo que la palabra hoy nos dice, reténgalo, retén lo que tienes, para que no vayamos nosotros después a estar llorando y lamentándonos de no haber sido perseverantes. Entonces, era lo que el Señor tenía para nosotros el día de hoy, como siempre. Y gracias a todos los que nos acompañan, a los que han estado ahí, a los que aún están siendo invitados, que el Señor los bendiga a todos. Bienvenidos, qué rico tener hoy una buena cantidad de acompañantes en este estudio bíblico y de verdad pues esta palabra es para salir de aquí siendo hacedores de la palabra
Y tal vez si nos quedáramos con esa porción de Apocalipsis 3:11, que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es hora de hacer un inventario para ver nuestro camino y qué es lo que debemos retener, qué es lo que ya nos ha regalado el Señor, porque dice la palabra de Dios que esto es para que ninguno tome nuestra corona. Entonces, quedamos abiertos, bienvenidos a todos, que el Señor los bendiga. Doctor, el Señora. tema que vimos el viernes pasado, que hablaba de la disciplina, se puede unir también con este de la perseverancia, Sí, porque si yo no tengo disciplina, con nada no puedo hacer nada tampoco. Pues dice que el Señor disciplina a los que ama y también cuando hacemos las cosas bien, perseveramos, también se llega a tener una disciplina en lo que uno quiere alcanzar. Pensaría yo, no sé. Consuelito, yo creo que sí, pero entendiendo que la disciplina que compartíamos y el poder de la disciplina que compartíamos era el poder de corregirnos, el poder de llevarnos o que retomáramos el camino, diferente a la disciplina de ser ordenados u organizados, ¿sí? Pero pienso lo que tú dices al principio, que sí es cierto, que cuando nosotros estamos en este camino de perseverancia, a veces tenemos procesos de disciplina en nuestra vida simplemente para aprender algo, pero esa disciplina no nos, y lo compartíamos la semana pasada, no nos debe desanimar, ¿no? Sino esa disciplina, por el contrario, nos debe animar porque al final vamos a tener fruto de justicia. Entonces, fijémonos que en el proceso de disciplina como corrección, podemos nosotros desanimarnos y decir, ay, yo también que me porto y mira lo que me pasa a mí. No, no, no. Usted siga reteniendo lo que ya tiene y lo que el Señor le dio, porque ahí es donde nosotros vamos a ver la bendición. Inclusive, el proceso de disciplina tiene una bendición que son frutos de justicia. Ese es una bendición del proceso de disciplina. Pero yo creo lo que tú dices, que podemos unirlo, solamente que son procesos que nosotros efectivamente tenemos que vivir. Y es donde hay más desertores de la vida cristiana, en la disciplina. Cuando somos disciplinados y no entendemos que de pronto la disciplina viene del Señor mismo para no ser condenado con el mundo, entonces terminamos abandonando la obra. Yo les compartí alguna vez como testimonio como alguien que yo conocí en la iglesia donde nos congregábamos al principio, era una persona de la alabanza, comprometida con la alabanza, con su esposa. Él tocaba la organeta, ella cantaba, pero la esposa venía sufriendo una enfermedad y falleció la esposa. Eh, esta situación tan complicada en la vida de este hombre, años después que me lo encontré, y cómo vamos con las cosas del Señor, y me respondió algo como que eh, Jesucristo es etapa superada. Entonces yo decía, espere, no estamos entendiendo. Podemos tener tribulación y él perdió y yo lo entiendo, pero ¿hasta dónde estamos teniendo en cuenta esa palabra que dice que nada nos separará del amor de Dios? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que Dios es omnipotente, omnisciente, que nos puede disciplinar como compartíamos y nos disciplina porque nos ama. Dice su palabra, Dios a quien ama, disciplina. Pero efectivamente tenemos que un proceso y en el proceso tenemos nosotros que volvernos a levantar. Hoy compartimos esa porción, ¿no? 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque de eso se trata, aún en las más terribles circunstancias y aún en circunstancias en donde podemos estar o siendo disciplinados o simplemente no sabemos, porque hay circunstancias que no sabemos por qué a nosotros nos pasa algo. Pero ahí es donde la palabra nos dice, retén lo que ya has tenido, ¿no? Es importante eso para el día de hoy, retengamos lo que el Señor ya nos dio. Gracias, Consuelito, por tu participación. Pastor, buenas noches. Hola, Luz Estelita, ¿cómo vas? ¿Cómo ¿Cómo te va? estás? Bueno, también de pronto se me ocurre en este momento que
que Dios no solamente nos disciplina porque nos ama, sino que también nos prueba el corazón y finalmente Él está buscando sus hijos, su pueblo, su gente que lo ame sobre todas las cosas y que además ame al bendecidor, no a la bendición, no a la, sí, no, Sí, no, no, no la provisión. claro, Entonces también fíjate, perdóname, te interrumpo, cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto, dice la palabra de Dios que los trajo hasta aquí para probar qué había en sus corazones, en sus ¿no? corazones. Eso lo dice la palabra y efectivamente tú tienes razón. Y lo que yo digo es aquí en donde más desertamos de nuestra carrera por la santidad. Porque es que si vendemos, y perdón la expresión que utilicé al decir vender, pero es como entregar, como venga, yo lo tengo a usted contento y voy a venderle un evangelio de solo prosperidad. Realmente no es cierto. Tampoco es un evangelio de sufrimiento, no, no, no. Es un evangelio en donde el Señor es justo y dice su palabra que Él es justo. Entonces, hay que tener como verdadero cuidado en ese caminar que nosotros ya iniciamos, esa carrera, más bien, como dice el apóstol Pablo, esa carrera que nosotros estamos corriendo. Ujú. Porque a veces creo que nos pasa lo que el apóstol Pablo nos advertía, que estamos corriendo por correr o estamos peleando contra el aire, ¿sí? Y no estamos teniendo un objetivo claro ni en nuestra vida espiritual, ni en lo que estamos emprendiendo en nuestras vidas terrenales o en nuestros proyectos terrenales. Entonces, sí, sí, lo que tú dices es totalmente cierto. El Señor a veces nos permite desiertos y dice, nos trae hasta aquí para probar qué había en sus corazones. Y la misma palabra de Dios nos habla de que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Ujú. Entonces, creemos que conocemos muy bien nuestro corazón hasta que nos vemos enfrentados a situaciones complicadas y ahí es donde realmente del buen tesoro del corazón deben salir buenas cosas. Pero que claro, estoy de acuerdo contigo, claro que sí, los estelitos. Ok, gracias. Uh-huh. Pastor, buenas noches. Hola Miriancita, ¿cómo está su merced? Muy bien. Pastor, también la perseverancia, digamos, en los ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Misericordia, digamos, uno a veces se desanima porque uno trata de que la gente, digamos, apoye y la gente a veces se le olvida. Y bueno, y a veces uno se entristece, pero no, ahí es donde la perseverancia es, no importa, si la gente no lleva, si la gente no lo hace, no importa, lo importante es lo que Dios ve en mi corazón, así sea poquito, pero lo importante es eso, que yo Amén. no vaya a desfallecer en esa Amén. perseverancia de seguir adelante, no importa quién me siga el camino, también lo Claro. miro así desde ese punto de vista. Mirancita, y Gracias. algo importante, cuando tú hablas de la perseverancia en el ministerio, tenemos que tener en cuenta que la retribución, el galardón por el ministerio y por quien estamos trabajando solo nos lo da Dios. Amén. Porque es que a veces dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros ponemos nuestra confianza en hombres de que nos van a ayudar, de que nos van a colaborar, que el ministerio, mejor dicho, ahora sí que el pastor se puso del lado de nuestro ministerio, este va a ser, no, es el mismo Señor, pero la perseverancia es con el Señor, es en tu ministerio. Es Ujú. decir, tú tienes un llamado y tal vez el Señor utiliza a hombres para encauzar el llamado y decir, Mirancita, ayúdanos con el ministerio de misericordia. Pero ese llamado no lo hizo ni la pastora Carmen Judín ni el pastor Mauricio, sino el llamado lo puso el Señor en tu corazón. Por eso, Amén. ¿a Sí ti es. quién te mantiene en el ministerio? No soy ni yo, ni Ujú. es Came, sino el ministerio te lo mantiene y quien te mantiene allí es el Señor. Por lo Ujú. tanto, el galardón, la recompensa, solo vendrá de Dios. Amén, ¿Sí? así es, Tú pastor. podrás tener recompensas terrenales. Mirancita, qué linda, qué bonita, un abrazo. Y ahora, pues, en esta época de pandemia, un codazo. Pero, pero, pero la recompensa real viene de Dios. ¿Sí? Amén. Y yo sí le doy gracias a Dios por cada líder de ministerio de nuestra iglesia, ministerios tan duros como el tuyo, porque además es un ministerio absolutamente práctico. Digamos que Norita cuando está en su ministerio de intercesión, ella ora y ora y ora y allá está tranquilita.
pero el tuyo es absolutamente práctico de ver cómo los demás se solidarizan con algo y tú dices, pero es que en mi corazón está un fuego que yo no lo veo en los demás, pero es que Ajá. ese fuego te lo da Dios, es decir, el amor a tu ministerio es Dios quien lo mantiene y es Dios el que te permite a ti perseverar y hoy si el Señor te regala la palabra es, por duro que parezca, ese ministerio va a salir adelante. Claro que sí, Amén. porque el Señor te ha Así puesto es. ese fuego Ujú. en ese corazón. Qué lindo, qué bonito de verdad escucharte, mi Miracita. Gracias, pastor. Y entender, o sea, y entender de que uno trabaja es para la obra y que uno, Amén. como digo yo, si yo trabajo para Dios, no importa, o sea, si yo lo hago con el corazón a Dios, todo lo demás sale bien, porque yo no Amén. trabajo para hombres, sino para Dios. Y el Y Señor, entender eso, aunque se ve práctico, pero es complicado. Pero cuando uno claro, lo sienta en el corazón y cuando uno de verdad lo asimila, es muy lindo, claro. definitivamente es hermoso. Y el Señor dice en la palabra de Dios, Él conoce tu corazón. Amén, así es, pastor. Acuérdate que cuando fueron a escoger a David, le dijeron, no miren lo que miran los hombres, no la apariencia, qué tal, no. Yo miro lo que no miran los hombres, que es el corazón. Amén. Y eso es lo que el Señor está mirando, corazones dispuestos a agradarle y a servirle. Qué bonito. Gracias, pastor. No, eso no sé. Bueno, ¿que alguien más? Estamos hoy, qué chévere, participativos. De pronto tomando un poco lo que dice Miriamcita y pues en el ministerio y en todo, en Primera de Corintios cuando nos compartes que todos corren, pero solo uno gana y que hay que saber correr, de pronto eso es lo que nos falta y de pronto desmayamos porque no sabemos correr, porque nuestra confianza está puesta en nuestras fuerzas o está puesta en hombres o está puesta en circunstancias, entonces corremos y corremos, pero desmayamos, terminamos caídos porque no hemos aprendido a correr, o sea que hasta correr hay que saber hacerlo y de pronto hacerlo con paciencia. Y yo me acuerdo hace un tiempo que mi cuñado Mario decía, ah, si uno pudiera tener a esta edad, más bien a los 18, la experiencia y la paciencia que tiene uno a esta edad, la vida sería diferente. Y es cierto, porque cuando estamos demasiado jóvenes, queremos tantas cosas, corremos tantas carreras, pero no aprendemos a entender que a veces hay que esperar un poquito para que las cosas den fruto. Y las queremos ya. Tú decías al principio, nos gusta mucho el fruto, nos gusta mucho ver lo que vamos a tener, la meta, pero no nos damos cuenta que hay que devolvernos y empezar a trabajar para llegar a esa meta. Entonces ponías tú el ejemplo de los bebés o del matrimonio. Y es verdad, si no tuviéramos la paciencia, la perseverancia, el amor, terminaríamos, sí, sacando hijos adelante, pero a las patadas, cansados, desmayados, porque no aprendimos a correr la carrera, ¿no? Igual en el matrimonio, igual en el ministerio, como dice Miriamcita. Quizá puede uno tener días en el ministerio que diga, uy, pero no, esto no está llegando al punto que yo quisiera. Pero si perseveramos, si esperamos, si tenemos paciencia, seguro que vamos a lograrlo y me parece muy lindo lo que nos enseñas por eso, porque es saber correr, es aprender a tener sabiduría hasta para correr la carrera. Fíjate que el apóstol Pablo dice que yo sí corro, pero no como quien corre a la aventura. Ese correr a la aventura es correr por correr. Cuando yo no tengo una meta, pues cualquier camino me sirve. Sí, entonces hay que saber, como dice Carmen, hay que saber correr, hay que saber pelear, pero les compartía uno de los puntos del saber correr es ser regulares, y ser regulares, el mejor ejemplo que encontraba era el de los ciclistas, ¿no? Esa camiseta, la regularidad, es el que es bueno en todo. No es el mejor en todo, pero es bueno en todo. Porque el mejor gana la carrera, el mejor gana los premios de montaña, pero es un desastre en el plano. Entonces nosotros seamos buenos en todo. Así no ganemos la carrera, vamos a llegar a la meta, pero vamos a llegar bien. Esos son los 140 que llegan de los 200 de una carrera como el Tour de Francia. Entonces, sí, aprendamos a correr. ¿Y Y qué de nos pasa? pronto no se mata, ¿no, mi amor? Que a veces dice uno, sí, llegó a la meta, pero se mató, o sea, llegó tan desgastado, tan cansado, por eso de pronto la regularidad da eso de hacer las cosas como pausadamente, como proporcionadamente. Eso me gustó también, cuando tú decías, hay que ser regulares en todo, incluso en la casa,
uno dice, sí, en la casa a veces somos muy parchudos. Amanecemos felices, dichosos, encantados, todo lo podemos, todo lo sabemos y desgastamos todo en eso. Pero al otro día amanecemos abajo y tristes y chirosos y bravos y amargados. Y entonces sí, es ser regulares, tratar de buscar como esa proporcionalidad, esa armonía en Dios para vivir de verdad como Dios quiere, ¿no? Fíjense que hay personas en la vida cristiana que corren, es decir, el primer amor es con todo, pero con todo. Son de los que van a la casa de la mamá y le descabezan la virgencita que tiene por allá, que no hacen, y están con todo, pero diciendo es que soy cristiano y tal. Y de pronto a los 6 meses se les acabó la gasolina y se pegan unas enfriadas, pero pasan de ser Saulos de Tarso a ser, de por Dios, gente muy, muy fría. Y eso es correr mal la carrera, porque esto no es una carrera de velocidad, No, de es toda la vida, resistencia. es de resistencia. Y vamos a ser cristianos muchos años, si el Señor lo permite, y al final de los años, Por la eh, eternidad. claro, tendríamos que ir a recoger los galardones y terminamos bien la carrera, ¿no? Entonces, Amén. Hay Y que lo que, correr despacio, hay que correr de regulares, hay que correr regulares, ¿no? Y entendiendo el concepto regular como ser mediditos. permanentes. Mm. y lo que pasa, pastor, también es que la vida cristiana no es una vida lejana, es la vida cotidiana, es todo Sí, momento, es lo que sí, soy, es lo que testimonio, lo que pienso que eso es como la madurez en lo que pienso, siento y hago, que no fíjate puedo que, pensar una cosa y hacer otra cosa claro, o sentir una cosa y pensar otra y hacer otra, no, tiene que haber una coordinación y creo que eso es el problema de la mayoría de gente en creer en su poder superior como cada uno lo conciba, es la unión entre la vida espiritual y la vida corporal. Es el día, es la noche, en todo momento, en todo lugar, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que cierto, demuestro, ¿no? cierto, me acordaba ahorita de una prédica de Carlitos que decía, la verdadera prédica es afuera, ¿sí? Decía, la verdadera prédica es en el diario vivir, como dice Consuelito, en el amanecer, la verdadera prédica es en el comportarme en mi casa, la verdadera prédica es en el cómo me comporto en la calle, manejando, la verdadera prédica es que hablo con mis amigos. Y me acordaba ahorita de lo que decía Consuelito, esto es vivencial, ¿no? Esto es viva y eficaz. Y la verdadera prédica, aquí podemos hablar de toda la hermosura de la palabra, pero si no somos hacedores de la palabra, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces, ese verdadero cristianismo no solamente es de predicarlo, y Carlito nos lo decía muy bien en alguna de sus prédicas, ese verdadero cristianismo es vivirlo, ¿no? Entonces, decía Cami ahorita, de la regularidad, sí, a veces somos reparchudos, yo soy de esos. Yo soy de esos de que, como que si me hubieran echado gasolina, llego al primer piso, los saludos, coworker, ¿cómo están? Estamos felices, y a las 2 horas estoy apagado. Y me dice Aleja, ¿y qué pasó con el coworker que bajó feliz? Se acabó la gasolina, se acabó. Entonces eso hay que volver a retomar, y es la palabra la que nos da ese fortalecimiento. Dice la palabra que cuando estamos así débiles, Él se fortalece en esa debilidad. Entonces es vivencial la palabra. Y yo soy el primer tocado cada vez que tengo el privilegio y la oportunidad de compartir temas como este. Yo digo, sí, yo estoy predicando para mí, pero esto es totalmente vivencial. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo del estudio bíblico. Luego quedamos los que quieran quedarse para seguir compartiendo un ratico más el cumpleaños de Zaidita, pero por ahora vamos a terminar el estudio bíblico. Voy a pedirle el favor a Luz Estela que nos regale oración para terminar el estudio bíblico, y quedamos ya en modo visita después de que terminemos con oración. Bueno, Luz Estelita. Claro que sí, muchas gracias.
Amado Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos nuevamente delante de ti, Papito Santo, para darte gracias por el tema que nos has hablado a través de los labios del Pastor Mauricio, Señor. Padre, como siempre te pedimos que todas las enseñanzas que tú nos das nos queden grabadas en el corazón con letras de fuego, Señor, como un sello, Señor, para que siempre nos acordemos de ellas. Señor, permítenos que podamos hacer, como dijo una de las condiscípulas, hacer permanente una práctica, Señor, en cada uno de los momentos de nuestras vidas, en cada detalle, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada obra, Señor, hacer práctica la enseñanza que hemos recibido, no solamente hoy, sino en todos, Señor, los momentos de estos estudios bíblicos. Papito Dios, te pedimos que nos ayudes a que nuestra lámpara siempre esté con aceite, Señor, para que alumbrando podamos nosotros caminar, ver el camino por donde andamos y poderlo caminar de la manera como tú quieres, siempre con los ojos puestos en ti, Señor, que eres el que realmente nos sustenta, el que realmente nos respondes, del que realmente podemos, Señor, encontrar ayuda, apoyo, alivio, consuelo, paz, y aún, Señor, gozo y alegría en las circunstancias de nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias nuevamente. Oro, Señor, por los pastores Mauricio y por Micame, Señor. Oro por su familia, por sus hijos y también, Señor, por todos y cada una de las personitas que asisten a la iglesia y de las familias que están representadas en este momento, en este estudio bíblico. Papito Dios, y los que no pudieron asistir, también, Señor, que se extienda tu amor, tu misericordia y tu bendición. Nos quedamos en tu presencia, queremos dormir plácidamente entre tus brazos esta noche y queremos seguir continuando este camino y estos momentos tan difíciles para todos de tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias, Gracias, Estelita. Gracias Estelita. por Muchas A gracias. ustedes, No gracias. sabe cómo darle gracias a Dios y no le salen las palabras de su boca y no siente en su corazón esa gratitud que debemos tener por Él. Tome este salmo y léalo, son 5 versículos, pero dígale: Señor, yo canto con alegría, mi Dios, porque si habito sobre esta tierra es porque tu amor, tu sustento, tu misericordia me lo han dado, y no porque me lo merezca ni porque sea mi derecho.